conocida, gente que ya en otras oportunidades ha venido. Este es un ciclo de conferencias que ha organizado la Asociación de Exalumnos del Colegio de la Inmaculada, o antiguos alumnos, que tiene como fin, como propósito, dar a conocer obras literarias de exalumnos. En este caso, hemos ido trayendo gente que ha abordado distintas temáticas, y el día de hoy le toca al doctor Cecchini presentar su libro, que tiene su emblemática figura de el hermano Raúl Ambruso, que es muy caro en los sentimientos de muchos de nosotros que estamos acá, ¿no? Y Mascardi y el hermano Raúl Ambruso en nuestras vidas. De eso se trata esta obra que vamos a presentar hoy. De paso, les cuento que el doctor Cecchini también tiene otro libro publicado, Los dos vaguitos y la maestra se llama, un libro muy simpático que están en la librería del... Ahí llega nuestro presidente. Gracias. Adelante, doctor. Lo acompaña como prologuista, y más que prologuista, dice el autor, un poeta, el doctor Cornelio Collins, que doy fe que es un poeta. Lo conozco hace mucho tiempo y me une una amistad de muchos años. Así que los dejo con el doctor Cecchini y el doctor Cornelio Collins para que lleven adelante su presentación. Gracias, Mario. Bueno, gracias, Mario. Estamos para la presentación del libro Mascardi y el hermano Raúl Ambruso en nuestras vidas. Pero antes quiero decir algo quiero decir quiénes somos. Nosotros somos alumnos de esta casa jesuita. Y digo que somos alumnos, me gustó recién una mención de Carmelé que dijo antiguos alumnos, con preferencia a exalumnos, porque la verdad es que, esto que voy a decir lo dije una vez en una charla acá en el colegio. Cuando nos fuimos le cantamos el adiós a la Virgen, como hacemos todas las promociones. Pero lo cierto es que nosotros no nos fuimos nunca. De aquí no nos fuimos nunca, seguimos estando en este lugar. Pancho y Mascardi nosotros éramos esos chicos y esos adolescentes, tanto nosotros como quienes nos están escuchando y nos van a escuchar desde la ciudad de Mendoza. Como dije, fuimos o somos alumnos de este Colegio de la Inmaculada Concepción, y también los mendocinos del Colegio Jesuita San Luis Gonzaga de la ciudad de Mendoza. Y todos nosotros, primeros los que estamos aquí por nuestras edades, fuimos quienes integramos los contingentes de chicos, de adolescentes, de muchachos, que subimos a estos valientes trenes que en años pasados atravesaron buena parte de la Patagonia con rumbo a Bariloche. Y de allí a Villa Mascardi, que era nuestro destino final. Preparados y dirigidos por nuestro capitán de travesías, que fue el inolvidable hermano Raúl Ambruso. El hermano Raúl Ambruso nos invitó y nos sacó de la cotidianeidad del verano santafesino para ponernos en un lugar que era unos
de los lugares más expresivos de la naturaleza y de la mano de Dios como autor de la naturaleza, en donde nos quiso mostrar, nos explicó y nos enseñó, entre otras cosas, y voy a utilizar una expresión, una palabra de Borges, donde nos hizo experimentar, y esta es la palabra, el unánime verde. Unánime, lo saqué de un cuento de Borges, de la primera línea de un cuento de Borges. Nos hizo experimentar esto, el unánime verde, la unánime transparencia de los árboles, el unánime frío de los cerros, también la unánime noche de la que hablaba Borges. Y nos dio a Mascardi para siempre, nos dio a Mascardi para siempre. Mascardi es un lugar, es un emplazamiento geográfico en un territorio ya por todos conocidos, pero también es un lugar en nuestro corazón. Para nosotros Mascardi es un sentimiento muy fuerte, un sentimiento muy poderoso que subsiste en el tiempo y subsiste para siempre. ¿Y cómo poner todo esto? ¿Cómo ponerlo a este capitán de travesía y la experiencia de Mascardi? ¿Cómo poner a Mascardi en un libro? No es fácil. Acá está. Lo hizo el amigo Pancho. Lo escribió el amigo Pancho. No es fácil. Pancho es un hombre del derecho. Es un hombre que viene del derecho y está en el derecho. Es un abogado, juez, fue camarista, no ya en actividad. En muchas cosas ya no estamos en actividad. Docente, reconocido, laureado, docente en derecho procesal y en otras disciplinas del derecho. Ha publicado varias obras jurídicas, varios trabajos, varias publicaciones en congresos. Y un día, tomando un café, me dijo, yo voy a pegar un salto, voy a mutar, me voy a ir a... Y yo le dije, te vas a ir a la ciencia de la vida. Sí, quiero escribir otras cosas, quiero homenajearla primero a mi mamá y después al hermano Ambruso. Y hace poco publicó una historia que la mencionaba Carmelé, que se llama, un libro que se llama Dos vaguitos y una maestra. La maestra era la mamá de Pancho y de Tuti acá presente. La maestra, la señora Ana Macías de Cecchini. Hermoso libro, hermosísimo libro, muy emotivo. Un homenaje a su madre y este homenaje al hermano Ambruso, que también luce emociones por donde uno lo busque. Pancho es un escritor que tiene como escritor un lenguaje muy calificado, un lenguaje de jerarquía, pero además tiene ciertas virtudes que son muy puntuales. La virtud de escribir. Es un gran descriptor, pero es un descriptor que las cosas que ve, las cosas que quiere recordar las trata de ver en los salones y en las galerías de su memoria, y cuando las visualiza, las pasa a palabras, pero de una manera tan precisa, tan puntual y tan desmenuzada, que logra hacer sentir al lector lo que nosotros sentimos en esta experiencia de Mascardi. Es muy interesante, muy emocionante el libro, es muy emocionante, porque en realidad, la verdad es que Ambruso, además de haber sido nuestro capitán de travesías, también fue nuestro capitán de emociones. Yo no quiero que esto sea un monólogo, ya lo he hablado con Pancho, vamos a tratar de hacer un diálogo. Yo quiero hacer algunas preguntas a Pancho para que empiece a intervenir y empiece a explicar
algo sobre su obra que de verdad es una obra imperdible. Es una obra imperdible. Así que, Pancho, te voy a invitar a que crucemos algunas ideas y hacerte algunas preguntas. Me voy a cambiar los anteojos porque no puedo leer, si no. Que no sean difíciles las preguntas, Tati, por favor. Claro. Yo te quiero preguntar, Pancho, ¿qué te motivó a escribir esto? ¿Qué te movió a escarbar en el recuerdo toda esta historia y a poder... Mira, miren todos ustedes, la respuesta en realidad es para quienes están escuchando. No lo quiero analizar en profundidad porque me metería en disciplina parecida a la de mi querido amigo Blas y mi querido amigo Mario Carmelé y mi querida Coqui Casabianca. Pero en algún momento yo tuve la sensación de que estaba demasiado encerrado cerebralmente en la disciplina jurídica. Y por consejo de una colega de ustedes, ella me dijo que tenía que salirme e ir por un camino de cintura, por un camino de costado, salirme de ese encierro jurídico. Bueno, y como yo he tenido en el derecho, he tenido muchos maestros que me han permitido llegar hasta donde pude llegar, y pensé en qué maestros influyeron en mi vida íntima, en mi vida no tanto del derecho, sino en mi vida personal. Y hubo dos, creo que más, pero dos maestros. Una fue mi madre, que era maestra, y otro fue el hermano Ambruso, sin desmerecer a tantos otros maestros que rondaban por este colegio y que nos hicieron hombres. Pero lo que hizo Ambruso con nosotros desde la niñez en adelante, desde el primer umbral de la adolescencia, fue realmente un sello que, al menos en mí especialmente, quedó para siempre. Mis hijos son testigos de la cantidad de veces que he querido contar anécdotas vinculadas a los viajes, y en muchos casos, como decíamos recién con Mario, me contestaban: no, viejo, eso ya lo contaste, ya llevas 6 veces contado ya. Y bueno, y Mario tiene una respuesta que yo no la tuve en su momento, porque él tiene más imaginación, y le dijo a su hija, que le decía lo mismo, le dijo: vamos a repasar. Y sí, esto es un repaso, pero pensé que se podía hacer el repaso para que lo repasen varios, lo repasen los que tuvieron la experiencia parecida. Eso fue lo que me movió a relatar. De todas maneras, sin querer debatir ni desmentirte, Tati, creo que yo no pertenecía a la academia de letras del colegio, y la escritura que no sea la jurídica para mí fue una cosa nueva, y mucho más la narrativa. Yo personalmente todo esto lo he hecho, y quiero que se sepa que esto en realidad constituye un homenaje a Raúl Ambruso, quien además, después que se fue de este colegio en la década del 70 a Mendoza, siguió llevando chicos a Bariloche, pero de la escuela primaria. Y están en este momento los amigos mendocinos ávidos por escuchar esta presentación, y me acaba de mandar un mensaje Marcelo Pereira diciéndome que en la editorial se han agotado los ejemplares y que quieren que les manden más.
piden más. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos. Yo le dije, sáquenle fotocopias, que le va a resultar más sencillo. Pero bueno, los chicos de Mendoza tuvieron la experiencia en un momento de la vida diferente a la nuestra. Nosotros ya estábamos en el colegio secundario y ellos estaban en la primaria. Eso se deja entrever en alguno de los párrafos, en alguno de los capítulos de este relato que yo he hecho. Y otra cosa que quiero decir es que yo no soy un literato. Yo lo que quise fue narrar lo que la memoria me permitió reconstruir. Pues yo te quiero contestar algo de eso, y después seguís. Yo te quiero contestar a esa pregunta, que vos cuando decidís mutar, es porque sabés que tenés puente. Cuando él decide mutar, es porque sabe que tiene puentes. Él insiste en que no tiene puntuales capacidades literarias, pero realmente las tiene. Yo recuerdo haber leído en uno de los últimos libros de él, que es, ¿cómo se llama el libro del proceso que me regalaste? Elogio del proceso. El elogio del proceso. Que uno lo lee y uno termina simpatizando con una cosa que es insimpatizable con el proceso judicial. ¿Por qué? Porque lo describe de una manera, porque lo relata de una manera, porque lo procesa al proceso de una manera que uno termina queriendo una cosa abstracta. Así que puentes tenés. Bueno, me animé a cruzarlo. No sé cómo me irá. Otra pregunta te hago, Pancho. Las tengo anotadas acá, ¿eh? No sé si te van a gustar. Vos fuiste muchas veces a Bariloche, a Mascardi. Sos un mascardista absoluto. Así se denominan los mendocinos, mascardistas. Unánime. Nosotros tendríamos, pensando en los personalismos, le decía a mi hermana, tendríamos que ser ambrusistas. Entonces, vos viajaste muchas veces. La experiencia que nosotros tuvimos, la que yo tuve, el viaje fue en mi último año de colegio, en el quinto año, que el hermano Ambruso me dice si no lo quería acompañar para darle una mano, para ayudarlo, con los chicos del año anterior que viajaban a Mascardi. Los chicos del anterior eran ustedes. Todo ese grupito que está ahí. Que cuando llevamos el hermano Ambruso me dijo, mirá, no, la cabaña es muy somos más, sino te voy a poner en un anexo con un grupito. Y bueno, el grupito que me dio fue fantástico. Yo pertenezco a dos promociones. Yo pertenezco a la promoción 66, que es mi promoción natural, y además he sido adoptado por la promoción 67. Y las experiencias más risueñas que tengo del viaje, de los viajes a Ambruso ha sido con estos muchachos. Quien ha leído el libro ya debe saber que no se ve toda mi indumentaria, pero yo todavía cargo con la mochila con la lata de leche nido atrás. Te hago otra pregunta, Pancho. Que vos contás un viaje, pero vos hiciste numerosos viajes. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Hiciste un ensamble de recuerdos y de situaciones para configurar un solo viaje? Explícale un poquito eso. Yo describo lo que suponía yo desde la memoria. No está Cachilo Candiotti, pero él me hizo una referencia en una comida que estaba Blas y en la casa de Carlitos García Puente, y estabas vos, que él me dijo que el laberinto de la memoria, creo que también parafraseándolo a Borges, me hizo pensar que el viaje que yo iba a describir era mi primer viaje. En el libro se sintetizan circunstancias y situaciones que se dieron en sucesivos viajes, pero están descritos como si fuera uno solo. Esa es porque además no tenía capacidad
ya la memoria no me daba como para recordar la diferencia entre uno y otro, porque había experiencias que se mezclaban, en fin. Entonces el libro describe un primer viaje, que creo que es el que más impacta, obviamente, porque el que más se siente. Además teníamos 13 años, Lo que ocurre es que a esta altura de la vida, uno que tiene mucho más pasado que futuro, entonces es conveniente mirar el pasado como para recrearlo y mantener el espíritu en un nivel de juventud parecido a aquel que tuvimos. Ese es un poco el esquema del... Está bien, vos te basás sobre todo en ese recuerdo fuerte del primer viaje, pero incluís situaciones y episodios de todos yo creo que de todos los viajes, porque describís un sinnúmero de situaciones que creo que son de todos los viajes porque corresponden a todas nuestras edades colegiales. Las de los primeros viajes, seguramente cuando estábamos en primer año, en segundo año, hasta los... Perdón. No, le decía a Pancho, disculpen. Le decía a Pancho que sí, que él basa su historia en el primer viaje, que es el que recuerda con más, porque es el más afirmado en la memoria, pero además incorpora situaciones de todos los viajes, acontecimientos, sucesos, excursiones de todos los viajes, hasta las experiencias más especiales que hemos tenido, creo yo, que en el último de los viajes que hicimos. Eso le respondía a Pancho. Te hago otra pregunta, Pancho. Sí. Perdóname, Tati. Sí. Cualquier viaje que se hace por primera vez a un lugar desconocido es el que más firmemente queda grabado en la memoria. Cuando uno vuelve a lugares que ya conoce y a experiencias que ya ha tenido, bueno, entonces ahí es donde se confunden las... Yo creo que me quedó más impregnado ese primer viaje y entonces quise incorporar elementos de otras oportunidades. No los distingo acá, este es un solo viaje. Hubo diferentes grupos del contingente o de los contingentes. ¿Qué recordás de eso? ¿Cómo? Y esto es una de las cosas que más asombra de la personalidad de Ambruso. Ambruso empezó sus viajes, según me cuentan los mendocinos, que ellos están bastante más ilustrados que nosotros de la vida de Ambruso. A ellos les tocó un Ambruso más grande, más adulto, más llegando a su vejez, y aparentemente, según me dicen, empezó con los viajes en el año 45 e iban en carpas, y en el año 55, según me cuentan ellos, Parques Nacionales hace un arreglo con la Compañía de Jesús y le donan, o por lo menos le facilitan con una propiedad imperfecta, el lote ese donde está la cabaña. Y Ambruso, sacando materiales con autorización, o sin ella, porque Ambruso era bastante pícaro también, de la isla Huemul sacó materiales, ladrillos, hierros, cemento, arena, maderas, y se las llevó a Mascardi y construyó la primera cabaña en el año 55-56. Nosotros viajamos, el primer viaje fue en el año 63, Blas, ¿no? Jorge, 63. Terminaba el primer año, terminábamos el enero del 64. Y bueno, ya la cabaña estaba armada, tenía ese anexo muy precario, un anexo que era impresentable,
Dormíamos 6. Sí, dormíamos 6 y en el piso, y el piso era de una madera rústica. Pero bueno, hay otros méritos de Ambruso. El frío era el mismo afuera del anexo y adentro del anexo. Era peor porque entraba en la rendija de las maderas separadas y entraba como una cuchilla. Bueno, lo que pasa es que por las rendijas se veía el lago. En todos los viajes que hice, nunca, y si hay alguno aquí presente, desmiéntanme, nunca vi una discusión o una diferencia o una pelea o una discordancia de 2 alumnos, de 3 o de 4. Nunca. Es decir, todos estábamos con todos. Y eso ocurrió en todos los viajes. Yo le atribuyo ese fenómeno de ser 25, 30 chicos, que nadie haya tenido un roce o una cuestión, y todo se debía a la personalidad de Ambruso, porque Ambruso lo que hacía era, cuando veía alguno que se ponía apenas díscolo, se reía. Él festejaba esas cosas. Y cuando nos iba mal en alguna excursión, porque habíamos tenido frío o porque habíamos tenido hambre, y nosotros le contábamos que habíamos tenido hambre, él se reía, era como disfrutando de que nosotros conociéramos las carencias. Esos viajes significaron para nosotros el despegarnos de las comodidades de las vacaciones con la familia y no ir con carencias, con limitaciones, con comidas repetidas. Prácticamente comíamos todos los días lo mismo, era el guiso a la catedral, el guiso a la... Y él le ponía nombre distinto, pero era lo mismo. Pero en eso de las carencias fue un maestro de vida. Sí, Ambruso fue un maestro de vida realmente para nosotros. Pero además, voy a agregar una cosa más. Él manejó de una manera sabia, realmente como lo pueden haber hecho muchos jesuitas, porque yo creo que es una virtud de los jesuitas. Él manejó la evolución de la autoridad hacia la libertad. Nos fue dando de a poco riendas para la libertad y la supimos manejar. Y además le supimos rendir tributo a esa libertad, porque nunca se le produjo a Ambruso un accidente de nadie. Nos dejaba ir solos. Después de la mitad del viaje ya salíamos solos a hacer excursiones y nadie volvía herido, roto, quebrado. Y si nos metíamos al lago, bueno, salíamos congelados, pero él festejaba que saliéramos congelados y nos aplaudía. Andá a darte una ducha, que la ducha caliente era media relativa también. De manera que fue un hombre que nos concedió la experiencia de las carencias con alegría y la experiencia de la libertad. Pero además nos regaló el amor a la naturaleza. Sí, total. Eso fue un regalo. Otra cosa te quiero preguntar, Pancho. Después voy a leer algunos parrafitos del libro. Te quiero preguntar, ¿por qué no das nombres en el libro? Mirá, el que lo lea, cuando yo cuento algún episodio o yo en realidad doy nombre nada más que el de Ambruso y el de Arturo, que fueron los que estuvieron siempre presentes en todos mis viajes. Arturo era el casero, el hombre que era un descendiente de maorí, para mi conjetura, y era el hombre con su mujer que tenía una casa abajo de la colina donde estaba la cabaña, y era el casero, el que se ocupaba de cuidarla mientras no había nadie.
Y doy los dos nombres ellos porque eran los únicos que se repetían en todos los viajes. Pero el que lee el libro va a encontrar mechadas algunas pequeños anécdotas, episodios, que sin dar nombre se van a dar cuenta quiénes son los que lo protagonizaron. Tati, en ese sentido, no es un reproche, querido amigo. No, pues ya lo vengo a venir. En ese sentido, en su hermoso poema, que creo que es más valioso que el contenido del libro, en el prólogo, él identifica a dos personajes que transitaron un momento difícil y que fueron él y yo. Es decir, que hay una especie de anticipación. Lo que no dice que yo volví intoxicado. Perdón, indigestado por la leche en polvo que me comí con una cuchara. Bueno, pero después en el libro no mencionas nombres. No mencionas nombres. No. Y vos, y Pancho, ¿vos qué recordás de... mejor dicho, qué sabés de los tiempos de Ambruso en Mendoza, ya que nos están escuchando los compañeros de Mendoza? ¿Qué sabés de ese tiempo? Mirá, los compañeros de Mendoza realmente lo tienen a Ambruso como su primer maestro. Ambruso no daba clase en Mendoza. Para los que no lo conocieron, Ambruso era nuestro profesor en primer año de botánica y en segundo año de zoología. De manera que eran dos materias estrechamente vinculadas con la naturaleza. En Mendoza él no daba clases, no era profesor. Y acabo de enterarme, gracias a la erudición de un compañero, el padre Cano, mi amigo Canito, que en la organización de la Compañía de Jesús están los maestrillos, que son los que están estudiando para ser algún día sacerdotes, o hermanos. Y la decisión de ser hermano y no llegar a sacerdote, la diferencia es que no pueden administrar los sacramentos, los hermanos. Es una decisión personal. Ambruso no es una decisión que esté basada en las capacidades personales. Yo no creo, y estoy convencido de que Ambruso era un hombre especialmente inteligente, especialmente lúcido, y que por supuesto hubiese podido llegar a ser sacerdote, pero es muy probable que su gesto de humildad, al igual que el hermanito Molina y quizá el hermano Figueroa, al quien yo no lo conocí, en realidad lo conocí por la estatua esa que hay, el busto que hay, que tenía los anteojitos y que después se operó, así por eso no tiene más los anteojos. Algún alumno le robó los anteojos y el rector del colegio en algún momento le dijo a un inquieto exalumno que le preguntó: ¿y los anteojos del hermano Figueroa en el busto? No, se operó. Ambruso era así, era un hombre que llevaba, era de poco hablar también, no llevaba una conversación larga con nosotros, eran picoteos y los chicos de Mendoza, que me preguntaba Tati, seguramente lo recuerdan como un gran maestro de la primaria. Yo tuve ocasión de volver a Bariloche con mis hijos y visitarlo después de 20 y pico de años, de no verlo, y bueno, él estaba regando unas rosas y unas plantas y se dio vuelta, y cuando yo le dije buen día, buen día, buen día, que era la forma en que nos despertaba, él se dio vuelta y me dijo: Pancho, Panchito Sechín. Y yo digo que me dijo Pancho primero porque vi un señor mayor. Y después se acordó que ese señor mayor alguna vez había sido Panchito. Y me presentó a los alumnos que había llevado, y había llevado maestras, porque ya no podía manejar esos chicos
tan chiquitos sin la ayuda de las maestras. De manera que nos hizo pasar a la cabaña y a mí me hizo contarles a los chicos algunas de las experiencias de entonces. Ya la cabaña estaba de algún modo más modernizada. Por ejemplo, tenía luz eléctrica, cosa que incluso los mendocinos me mandan una foto muy graciosa donde está, cuando le conectan la luz eléctrica, está Ambruso afeitándose con una máquina eléctrica parado, como diciendo, tenemos la forma de iluminarnos, porque nos iluminábamos con faroles. Bueno, esa era, yo calculo que los amigos exalumnos del San Luis Gonzaga tienen un grupo grande que se llama Mascardistas y se reúnen todos los 17 de mayo, que es el día del cumpleaños de Ambruso, se reúnen a comer un gran asado y ahí comparten recuerdos, que son siempre los mismos recuerdos, pero los repasan, como decíamos. No, además uno tiene que tener el gusto de repetir los relatos. Ya en mi familia, cuando empiezo a contar algo, ya las miradas, los estoy mirando acá, las miradas de mis familiares son, bueno, de nuevo. De censura. Entonces por ahí paro y alguna hija me dice algo, bueno, para que siga. Así que bueno, lo hacemos. Si querés agregar algo, Pancho, yo tengo ganas de leer alguna cosita acá. Tengo ganas de leer algo. ¿Querés agregar algo? No, yo lo único que quisiera agregar es el agradecimiento a todo este público que no suponía que iba a venir. Recién un gran amigo mío me dijo que yo convocaba más que Vargas Llosa. Y lo voy a señalar porque es el doctor Müller. Pero bueno, sin tanta pretensión, por lo menos hemos tenido una convocatoria bastante numerosa y les agradezco mucho que hayan venido. Aquellos que tuvieron la experiencia, y veo muchas señoras que no pudieron venir al Colegio Inmaculada, en aquel entonces era para los varoncitos, y bueno, y vean lo que se perdieron. Eso despertó en los que prolijamente anotaban lo indicado. Esto era en el periodo de preparación del viaje. Eso despertó en los que prolijamente anotaban lo indicado un particular entusiasmo, pues se estaba describiendo una aventura cargada de la majestuosidad de lo indispensable, sin más. Y después, claro, dice que no escribe. No, nos pedía que llevemos 2 calzoncillos, 2 pares de media, un pullover medio gruesito, decía. Viene del olor. No. Pero eso era la vuelta. Esto es una parte del viaje, porque el tren, nos subíamos a esos trenes. Dije algo cuando inicié, dije algo de los trenes valientes, porque nadie se explica cómo llegaron a destino esos trenes realmente. El amanecer fulgurante fue despertando en los integrantes que uno a uno fueron revolviendo sus atillos para ubicar el cepillo de dientes y un tubo de colinos, algunos de Colgate, otro NOC 10 que supuestamente estaba concebido para viajes, pues se trataba de una pasta más concentrada y su envase ocupaba menos lugar. El tránsito hacia los baños, tuvimos 2 días y medio arriba del tren, El tránsito hacia los baños se intensificó y a medida que fueron higienizándose todos los integrantes del grupo, el hermano, con un calentador a gas, garrafas mediante, fue preparando en una gran jarra de acero inoxidable el mate cocido que vendría acompañado por 2 rebanadas de pan ya descripto, pero esta vez con un trozo de dulce de membrillo. El hermano alertó que el desayuno de la mañana siguiente sería con dulce de batata. Denotaba un menú variado.
Esto lo tengo que leer. Lo de las chicas de los asientos verdes, vos perdoname, pero lo tengo que leer. ¿Cómo me estás Algunos de los viajeros se entusiasmaron con los grupos de alumnas, lo voy a leer, Algunos de los viajeros se entusiasmaron con los grupos de alumnas de la clase más acomodada y fueron a inspeccionar con la intención de socializar con ellas y eventualmente conformar amistades. Sin embargo, no resultaba para esas chicas, casi todas de la capital federal o de algunas localidades del Gran Buenos Aires, demasiado atractivo este grupo de muchachitos del interior y no les provocaba mayor entusiasmo. Solo unos pocos tuvieron la buena fortuna de entablar alguna breve conversación muy forzadamente con algunas de ellas, pero no duró demasiado. Otros volvían despotricando contra las porteñitas que poca atención le habían prestado, más bien ninguna. Aquellas visitas al vagón de primera clase, los asientos eran de cuero verde, aquellas visitas al vagón de primera clase mermaron y en pocas horas olvidaron que estaban tan cerca. Y sí, era comprensible, pues la modestia que el grupo denotaba y el haberse instalado en la clase más económica para la mirada de aquellas niñas era motivo suficiente para dejar pasar los sutiles intentos de socialización que en su mayoría terminaron en nada. Quienes viajaban en la clase acomodada eran de familias que pretendían acceder a un viaje más cómodo. La versión de Ambruso era exactamente la contraria. Aún perteneciendo a familias que les daban ciertas comodidades a sus hijos, la formación jesuítica indicaba que resultaba saludable a la educación que se conociera la escasez, la humildad, la modestia y a la vez el disfrute de un modo diverso al que ofrecían eventualmente las vacaciones de familia. Formaba parte del objetivo formativo al que tendía el colegio. Eso mismo se mostraría a lo largo de toda la aventura. Anunció el hermano que en unas horas podrían disfrutar de un paisaje desértico y aparentemente interminable. Yo ya lo leí como ven. Él ya insiste en que no era hombre de la literatura, pero sí del derecho. Voy a leer nada más que 4 o 5 renglones, porque estos 4 o 5 renglones, y acá está mi compañero y condiscípulo, escritor y poeta Julio Luis Gómez, que no me va a poder desmentir. Vos decís lo que quieras, Julio, ¿eh? Estos 5 renglones son poesía. Dice: el tren giró hacia el oeste, dando la impresión de que la travesía se presentaba larga, pues nos alejaríamos de la costa atlántica para, con el filo de las vías, cortar la Patagonia, y en dirección al costado este de nuestra Argentina. Teníamos todos una vaga idea del mapa de la República y suponíamos que la travesía sería larga, pues partía a ese mapa por el medio de este a oeste. Bueno, muchas gracias. Espera. Quiero agregar algo ya para terminar. El libro está para la venta, es imperdible el libro. Este libro es imperdible. Está para la venta en la librería Alicia, aquí en la librería del colegio y en la librería Cívica. Te pido, Pancho, que hagas el cierre ya y nos despidas. No, yo lo único que puedo decir es volver a agradecer a todos los que vinieron acá a escuchar esto y bueno, me gustaría que despierte esto el interés de algún presente por hacer relatos que nos conmuevan, que nos hagan acordar de episodios
gratos y no necesariamente del colegio, sino de la vida, que bueno, que son relatos que a esta altura de los acontecimientos nos mantiene el cerebro relativamente en movimiento. No puedo decir en un movimiento intenso, pero bueno, relativamente en movimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias.